Casi. Sí. Bueno, es un placer para nosotros. Este es el lugar donde comenzamos a hacer los simulacros y bueno, con el tiempo lo fuimos mejorando el espacio. Como verás, Alejandra, nos armamos el circuito para tener bien todo el formato del juicio por jurado. Así que para nosotros es muy emotivo porque, bueno, básicamente la gran mayoría de los simulacros los hicimos acá, en esta oficina, y bueno, ahora la está usando otra gente, y bueno, en fin, es difícil conseguirla. Así que bueno, es un juego Nos llevamos hechos, no sé, no hicimos bien la cuenta, pero más de 250, no lo estoy viendo a Claudio, pero más de 250 juicios, así que para que se den una idea, tenemos alguna expertise, ¿no? Hoy nos acompaña la doctora María Alejandra Villasur. Ella es jueza en lo contencioso administrativo y de relaciones de consumo. Así que, bueno, quisiera que digas unas palabras y que les cuentes un poco lo que haces y demás. Bueno, buenos días. Creo que la voz mía se escucha. Pero necesitamos que salga en la cámara. Entonces no me gusta el micrófono, aunque hubiese sido cantante. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la licenciada Caruso por su generosidad, porque para mí comenzar mi jornada de labor un lunes con ustedes realmente es una experiencia maravillosa. Si bien he tenido oportunidad de conectarme con la comunidad, no siempre lo hago con jóvenes. Y en ustedes está depositado justamente el futuro de esta ciudad. Cuando venía desde casa hacia el tribunal, pensaba de alguna manera cómo hilvanar algunas palabras. Y en un momento determinado dije, no, que salga espontáneamente. Pero lo primero que vino a mi mente, y ahora trataré sí de ordenarlo, es cómo transmitirles mi experiencia. Porque yo lo que pensé justamente es que ustedes son alumnas y alumnos de los últimos años de la escuela secundaria y están justo en un momento de inflexión en su vida. Son muy jóvenes para decidir el futuro, su vocación, pero sin embargo tienen esta disyuntiva. Tienen que definir cómo quieren vivir el resto de su vida, y en eso se trata la vocación. Ustedes van a tratar de ver y de desentrañar en este tiempo, no sé si son de cuarto o de quinto año. ¿De qué año son? Quinto, bueno, quedan pocos meses. Tratar de desentrañar qué es aquello que ustedes consideran que realmente los va a hacer felices, ¿no? Porque la finalidad en la vida, ¿qué es? Es tratar de ser lo más feliz que se pueda, aunque más no fuera por pequeños instantes. Y la vocación, si realmente la sienten, y se los digo por experiencia propia, los va a hacer felices. Aunque el camino sea arduo, ¿sí? Va a estar lleno de espinas. Algunas veces se las van a poder sacar y otras veces van a quedar enterradas. Pero si hay algo que yo les pueda transmitir, es buceen en su interior cuál es la vocación. Y tal vez entre ustedes hoy haya abogados, futuros fiscales, jueces, secretarios, defensores, asesores tutelares. Y en realidad, en mi experiencia personal, en tercer año, fui contenta para preguntarle a mi profesora de historia en qué lugar me recomendaba estudiar, porque yo quería ser profesora de historia. Y ella me dijo, ay Alejandra, con tu personalidad creo que sería mejor que fueses abogada. Me quedé pensando, me frustré, porque dije, ¿cómo mi profesora de historia me está diciendo que no sea profesora de historia? Peor fue cuando les dije a mi mamá, después de hacer todo un cuarto año, un curso de vocación, de orientación vocacional. Fui un sábado, me acuerdo, mi mamá estaba tomando mate en el patio y le dije, voy a ser abogada. Y yo pensé que mi mamá se iba a poner recontenta. Claro. Y mi mamá me miró y fue peor que mi profesora de historia. Me dijo, Alejandra, ¿te parece? Mi mamá nació en el 47 y yo en el 67, soy una persona grande. Entonces mi mamá me dijo, ¿te parece, Alejandra? El día de mañana vas a ser por ahí esposa, madre, será compatible, no hay profesionales en la familia. Quiero decirles que mi papá y mi mamá, los dos eran migrantes
españoles con instrucción primaria incompleta atravesados por la guerra civil. Y yo soy la primera profesional de la familia. Mi mamá lo veía como una amenaza que yo estudiase Derecho. Recién empezaba la democracia. Soy la primera promoción del CBC de la UBA. Egresé en el 84 del secundario. Saquen las cuentas y tengo 57 años. Entonces, ahí mi frustración fue mayor también, porque dije, la profesora, mi mamá. Y le dije esto que no me olvido nunca más en la vida. Le dije, si soy profesora no voy a poder ser abogada, pero si soy abogada sí voy a poder ser profesora. Y así, con ese coraje, quebré los moldes familiares, ¿sí? Y llegué hasta acá. No sin tropiezos, ¿eh? Rendí unos 5 exámenes a lo largo de mi carrera en el Poder Judicial para llegar a ser jueza. 3 de ellos para ser jueza. Para ser secretaria en el primero, gol. Para ser jueza, no. 3 concursos tuve que transitar. ¿Qué les quiero decir con esto? Y en uno de ellos me bloqueé y me quedé muda. Yo que hablo hasta por los codos me quedé muda en un oral. Entonces lo que les quiero decir es, insistan, persistan y luchen. Si es la vocación, no importa lo que les digan, ustedes sigan y les va a ir muy bien. Y esto que hoy es una teatralización de lo que se hace y que comúnmente uno lo ve en las películas, ¿no? Uno está acostumbrado a ver el sistema anglosajón, un sistema que desde el punto de vista constitucional se parece, porque nosotros tomamos los antecedentes o el presente de la Constitución de los Estados Unidos. Lo cierto es que en el resto del derecho nuestras fuentes son continentales europeas. Del derecho español, fundamentalmente del derecho francés, y en el derecho administrativo, que es mi orientación, también del derecho alemán. Pero uno está acostumbrado a ver la típica película norteamericana, ¿no? Entonces tengan en cuenta que son sistemas diferentes, si bien la raíz constitucional, la Constitución de 1853 y digamos con las sucesivas reformas y sobre todo la de 1994, que es la que nos tiene hoy aquí. Porque sin la reforma con la Constitución de 1994, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existiría como tal y seguiría siendo un municipio. Por eso tenemos, al ser autónoma y al ser equiparable a una provincia, ya con la jurisprudencia de la Corte reciente, tenemos justamente las 3 funciones estatales fundamentales, ¿sí? Para mí el poder se divide en 3 funciones. El poder ejecutivo, que es obviamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno a la cabeza. Luego tenemos el poder legislativo y nosotros aquí en el poder judicial. Yo soy jueza de uno de los 2 fueros que integran por el momento la justicia de la ciudad. ¿Y por qué digo por el momento? Porque los mal denominados jueces nacionales son en realidad jueces locales. Lo que pasa es que cuando era un municipio, los jueces que actuaban en las causas de la municipalidad era el fuero civil. Luego de la reforma y luego de la Constitución en el 97 de la Ciudad de Buenos Aires, se pone en marcha los poderes o funciones estatales y allí surge el Poder Judicial, cuya cabeza es el Tribunal Superior de Justicia. Luego vienen los 2 fueros fundamentales, penal, contravencional y de faltas, en el cual hoy ustedes en ese ámbito imaginario van a ejercer la función. Y luego está el fuero contencioso administrativo y tributario originalmente, y el año pasado asumieron mis 3 colegas sobre relaciones de consumo. Entonces, mi fuero específicamente y mi función, que desarrollé durante este año, son 29 años en el Poder Judicial, empecé en la Justicia Contencioso Federal, en realidad es una materia completamente ajena. Nosotros tenemos desde una relación de empleo público, es decir, cualquier diferencia salarial de un maestro, de un médico, de una enfermera, de un empleado público, viene el contencioso. Una mala praxis médica de una víctima en cualquier efector de la ciudad, viene el contencioso. Un contrato de obra pública, una licitación pública, viene el contencioso. O sea, esa es mi materia. Es decir, en todas aquellas causas en que el gobierno de la ciudad sea parte, actora o demandada. Por lo tanto, cuando es actora, generalmente el grueso que es las ejecuciones fiscales. Es decir, van contra aquellos contribuyentes que no pagan los impuestos. Entonces tenemos desde deudas de ABL, el grueso son ingresos brutos,
patentes, carteles publicitarios que ustedes ven por las calles, esos también tributan. Y a veces las empresas se olvidan de pagar y esas causas vienen al fuero contencioso. Así que este es más o menos un derrotero. Yo no sé si ustedes tienen dudas, si quieren hacer preguntas. Yo de penal, la verdad es que no lo voy a confesar, sé poco y nada. Y a Dios gracias no tuve que hacerlo tampoco como parte imputada. Así que no tengo muchísima experiencia, pero sí estoy a disposición de ustedes por si quieren hacer alguna pregunta o quieren lanzarse de lleno al simulacro, yo disfrutar de eso y después cuando terminen poder verlo. También tienen, si tienen ganas, como estoy en el tercer piso, compartimos piso con la licenciada, si quieren ver lo que es un juzgado, los invito a que vengan al juzgado 18, que hay poquitas personas porque hacemos mixto, entonces algunos hacen trabajo remoto y otros presencial. Pero si quieren ver en vivo y en directo lo que es un expediente judicial en papel y lo que es hoy un expediente digital, para que vean cómo trabajamos en el plano real y no ficcional, están invitadas, invitados todos. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, relajen, porque esto es, tal vez de acá salga, la vocación no solamente es judicial, sino también actoral. Tal cual. Las dos cosas. A los Ojo, abogados les hace falta la actuación. muchísimo. La mayoría somos histriónicos. Hay tímidos también, Sí, hay sí. tímidos. Pero bueno, si quieren, largamos. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Le voy a dar el... Dale. Bueno, me olvidé de mencionar que ustedes son del Instituto Nuevo Pompeya y que tenemos acá un... Si querés acercarte, que te voy a entregar acá con la doctora Bení, Alejandra, que le vamos a entregar al colegio. Le vamos a entregar al colegio así sacamos la fotito. Después la mejorás, ¿no? Ok, bien, ahí vamos. No, por favor. ¿Querés decir alguna cosa? Después, al final. Bueno, después al final, las cosas que quieran ponemos en común, todo esto, ¿eh? Así que bueno. Bueno, Alejandra, te podés sentar ahí y ya es tu... La jueza de simulacro. También. Ponemos la silla del testigo porque si no, se iba a parar. Sí, sí. De seguro yo me siento más cómoda. Bueno, ¿eh? Para el sitio sería. Sí, claro. Lo que pasa es informes Por acá. y si ponemos la silla ahí, cuando viene acá, Claro, ah, me la pueden dar, para que no se los ángeles no queden igual. la ponemos ahí. Y vayan. ¿Zafaron de alguna prueba, de algún examen hoy? Sí. Bien. Esto no queda grabado, sí. Después editalo. Franco, cuando vos quieras. Ah, está bien. Micrófono en mano, al micrófono. Si tiene la fundación. Muchas gracias. Todos está de pie. Haré. Acercate el micrófono. Ahí tenés, está. Si no, la Hablaba, Toros y toda de pie. Preside la señora jueza Luna Pedrina. Yo puedo entrar el jurado.
Ya puede tomar asiento. Buenos días, damas y caballeros del jurado. A continuación les daré algunas instrucciones. Han sido seleccionadas y prestarán juramento para ser el jurado que juzgue el caso en esta ciudad de Buenos Aires contra el señor Pedro Santorini. Este es un caso penal. El imputado está acusado de infringir el artículo 91 del Código Penal, mientras que el artículo 89 del Código Penal describe el delito de lesiones como causar un daño a otro, en el cuerpo o en la salud. El artículo 91 especifica cuáles lesiones son gravísimas. El artículo 91 del Código Penal dice: se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. La inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Es su responsabilidad determinar si la Fiscalía ha probado sus acusaciones más allá de toda duda razonable. Su veredicto deberá basarse únicamente en la prueba, en la inexistencia de prueba y en la ley. La acusación fiscal no es prueba y no debe ser considerada por ustedes como prueba alguna de culpabilidad. En todo juicio criminal hay dos jueces. Yo soy el juez del derecho. Ustedes son los jueces de los hechos. Como juez del derecho, es mi responsabilidad decidir qué leyes se aplican en este caso y explicarles dichas leyes a ustedes. Como jueces y juezas de los hechos, es la responsabilidad de ustedes valorar la prueba ofrecida por las partes y aplicar la ley a los hechos probados. También son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado Pedro Santorini es culpable o no culpable del delito por el que se lo acusa. Ustedes deben saber, finalmente, que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable de su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de este juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a personalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que lo hayan decidido en contra de su conciencia o de que fueron corrompidos por vía de soborno. La decisión tiene que estar basada en la prueba producida delante de ustedes, recordándoles que al imputado le asiste el principio de inocencia, por lo que será tarea de la Fiscalía demostrar sin duda razonable alguna la culpabilidad del señor Santorini. No pueden valorar negativamente la actitud del imputado de no responder preguntas. Ese es su derecho. El secretario les tomará el juramento de ley. Solamente jurado, pónganse de pie. Levanten su mano de derecha y respondan al finalizar la fórmula con un sí prometo. Sí, prometo. Te falta. Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención a la causa, dando en su caso el veredicto según se lea, saber y entender de acuerdo con la prueba producida y observará la Constitución de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes. Sí, prometo. Ya pueden tomar asientos, damas y caballeros. Señor secretario, ¿puede usted anunciar el caso? El Ministerio Público Fiscal ha decidido acusar al señor Pedro Santorini con el delito comprendido en el artículo 91 del Código Penal. ¿Está lista la Fiscalía? ¿Reconoce la presencia del jurado? Sí, señor juez. ¿Está lista la defensa? ¿Reconoce la presencia del jurado? Sí, señor juez. Declaro entonces abierto el juicio. Señor fiscal, ¿ya puede realizar el alegato inicial? Hola. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy venimos a representar a Ignacio Martínez, en el cual es la víctima de este suceso aberrante que ocurrió el 11 de octubre de 2021.
Nosotros vinimos a representarla, ya que la víctima fue un suceso de un golpe, en el cual este golpe lo perjudicó y se encuentra en coma. Lamentablemente, Ignacio Martínez no puede estar con su familia, no puede estar con sus amigos ni pareja. Tampoco puede estar con el jurado. Lamentablemente se encuentra en coma. Entonces, la Fiscalía se va a encargar de... Me quedé en blanco. La Fiscalía se va a encargar de encontrar al acusado Pedro Santorini y llevar a cabo las consecuencias que tiene. Muchas gracias. Señor defensor, ya puede realizar su alegato inicial. Buenos días, señora jueza, secretario y jurado. Me presento ante ustedes para comprobar la inocencia de Pedro Santorini, declarado como principal sospechoso de las lesiones graves de Ignacio Martínez. Se le acusa del delito de lesiones y nuestras pruebas y testigos afirmarán que Pedro sufrió golpes antes y demostrarán lo contrario. Gerardo Chimarro, compañero de ambos, estaba en el asado y va a declarar que vio cómo el acusado recibe un botellazo de la terraza tirado con intenciones. También declararán haber visto a Sebastián discutir con Nacho por no sacar a Pedro del lugar con un bate en la mano, que está comprobado a través de huellas dáctiles. En las pruebas se registran las huellas de Pedro Santorini y Sebastián Ramírez. A lo que nosotros queremos llegar es que el acusado fue víctima, ya que recibe lesiones producidas por los verdaderos culpables, Sebastián Ramírez, quien es testigo de la Fiscalía, y ya ustedes lo van a escuchar, y sus amigos. Muchas gracias. El imputado, ¿desea declarar? No, dale. Señor fiscal, haga pasar su primer testigo. Ahora le leeré el artículo 275 del Código Penal. Le habla de falso testimonio y dice: será reprimido con prisión de 1 mes o 4 años de testigo, perito o intérprete que afirmaré una falsedad o negaré o callaré la verdad, en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del imputado, la pena será de unos 10 años de reclusión o prisión. Los casos se impondrán arreo además invalidación absoluta por doble tiempo de la condena. Levante la mano derecha, promete decir la verdad. Sí, prometo. Pueden comenzar con el interrogatorio. ¿Quién sos y qué relación tenés con el caso? Primero que nada, buen día. Soy Gerardo Chinguín. Soy policía y tengo 30 años. La relación que tengo con el caso es que el día de ayer, 12 de octubre, cerca de las 2:45, atendí un llamado diciendo que un joven había recibido un fuerte golpe en la cabeza. ¿Puede contar qué ocurrió después de que sabe Sebastián Ramírez? Lo que pasó apenas llegué a la casa, vi a un grupo de jóvenes que cuando hablé con ellos habían dicho que estaban en la casa comiendo asado mientras surgió el enfrentamiento Sebastián Martínez con el individuo.
Según su testimonio, al llegar a la casa de la madre de Pedro, ella dijo que Pedro estaba muy nervioso y que él salía de la casa constantemente. ¿Puede confirmar esto? Sí. Al realizar la búsqueda de objetos relacionados con el caso, ¿encontró alguno? Cuando fuimos a buscar un objeto relacionado con el caso, encontramos un bate ensangrentado, el cual lo tengo acá en mi mano. Ok. ¿Nos podría decir de qué lado de la ventana se encontraba el bate de béisbol? Se encontraba del lado que veía la calle. Ok. No más preguntas, señora jueza. ¿Defensoría desea hacerle alguna pregunta? Buen día. ¿Podría contarnos en qué estado se encontraba Pedro Santorini? Se encontraba inconsciente y... Pedro Santorini. Estaba nervioso y confundido. No más preguntas. No. Puede volver a su lugar. Señor Fiscalía, que pase su segundo testigo. Señora jueza, ¿podemos pedir la foto para observarla? Claro que sí, adelante. Señor Fiscalía, que pase su segundo testigo. Llamo a Inés Moscada. ¿Conoce usted las implicaciones de falso testimonio? Sí. Levanta la mano derecha y promete decir la verdad. Sí. Pueden comenzar. ¿Puede presentarse diciendo su nombre y apellido? Mi nombre es Inés Moscada, médica forense. ¿Tiene alguna relación con la víctima? Sí, soy la médica forense que realizó el examen médico de la víctima. Señora jueza, ¿me permitiría entregar a los jueces el informe pericial médico? Sí, adelante. Gracias.
¿Podría decirnos lo que dice su informe médico? Sí. Se constatan las siguientes lesiones corporales. Excoriación lineal profunda de 3 centímetros de longitud que se localiza en región craneal frontal en disposición paracentral derecha. Pequeña excoriación en tercio medio del arco superciliar derecho. Pequeña excoriación en cara anterior de la rodilla izquierda. Golpe contuoso en zona craneal lateral derecho con exposición del cráneo. Y maxilar inferior fracturado y dislocado en dirección izquierda-derecha. ¿Puede decirnos cómo se encuentra actualmente la víctima? Actualmente la víctima se encuentra en coma. En el hipotético caso de que recobre la conciencia, ¿cuál sería su condición? En el hipotético caso de que recobre la conciencia, sus consecuencias serían neurológicas. O sea, que no podrá vivir como normalmente lo hizo hasta ahora. Según sus conocimientos, ¿considera qué forma tuvo el arma usada en contra de la víctima? Según mis conocimientos, considero que el arma usada contra la víctima tiene forma redondeada. ¿Dicha arma pudo haber sido un bate de béisbol? Termino con mis preguntas. ¿Defensoría desea hacerle alguna pregunta? ¿Confirma usted que el arma o lo que se utilizó tiene forma de béisbol? Mi testigo ya respondió la pregunta anteriormente. ¿Pero lo puede confirmar? Sí. Espera, hay que hablar a la jueza. Acuérdense lo que dijimos. Le piden la objeción hasta que la jueza les va a dar al lugar o no al lugar, o se le va a preguntar, le va a decir que justifique por qué, y después le va a decir si la jueza quiere que la conteste o no, o si da lugar a la objeción. ¿Recuerdan? Vamos, va de nuevo, dale. Objeción. Ahí está. Justifique. Mi testigo ya respondió la pregunta. Al lugar. Tenés que preguntar de otra. ¿Lo puede confirmar? No, preguntar de otra manera. Oh. Tenés que hacer otra pregunta. Ah, ok. Reformulara para no inducir la respuesta. También a ella le van a pedir una opinión, sí, que ella es médica. ¿Podría haber sido otro objeto? Según las pericias médicas y las lesiones corporales, considero de que el objeto pudo haber sido un bate de béisbol. ¿Podría tratarse de otro objeto? No. Ok, está, gracias. Claro, vos tenías que decirle, ¿podría tratarse de un objeto de características similares o que provocasen una lesión menor? No, lo estás defendiendo. Justifique. Redundante. Al lugar. Nada más el deseo. Ya está, gracias. No más preguntas. El testigo puede volver a su lugar. Señor fiscal, que pase su siguiente testigo.
Señor fiscal, que pase su siguiente testigo. Testigo Florencia Sánchez. ¿Conoce usted las En cualquier juicio, no importa si es naturaleza penal, civil, el que fuere, hay dos circunstancias fundamentales, hecho y prueba. ¿Sí? Sobre cada hecho que cada uno alega, es decir, manifiesta, para fortalecer su postura, su posición, en este caso ustedes acusan, ustedes defienden, tienen que tomar en cuenta cada uno de los hechos y verificar en cada hecho qué prueba, qué elemento de prueba sirve para convalidar o destruir, en el caso del rol, ese hecho. ¿Sí? Si ustedes tienen un bate de béisbol, no lo digo sin ser penalista, pero por el derecho tiene una lógica y es para todos igual. Si ustedes tienen un elemento que consideran, por ejemplo, las huellas de quiénes son, la sangre de quién es, de ambos. Entonces, eso fortalece la defensa, porque no se puede saber si efectivamente es de la víctima o del victimario, fundamentalmente hay una mezcla, entonces tiene que haber otro elemento que podrá ser el testigo, entonces tienen que buscar, el cuerpo médico forense no es un testigo, es un auxiliar de la justicia, entonces no importa quién lo invoque, ¿sí? Es un auxiliar de la justicia. Entonces tiene un rol diferente al testigo que aporte cada una de las partes. Pero a su vez el testigo puede ser interrogado por las dos partes, porque si no se vería afectado el derecho de defensa, del contrario. Entonces ustedes se tienen que representar los hechos, sea cual fuere cada hecho. Y cada hecho tiene que tener una prueba para sustentarla o derribarla. ¿Sí? Y jueguen con eso mentalmente. No se atengan solamente a lo estricto que ustedes se imaginan ahora. Si ahora surge otra cosa, intenten, jueguen con eso. Pero hecho y prueba es fundamental. Perdón, ¿Conoce usted las... Sí, exactamente. A ver, están teatralizando. Como les dijo la licenciada Caruso al inicio, esto es jueguen, es un juego de roles. Entonces, libérense, acá no los están jugando, acá no los vamos a calificar salvo con un 10. O sea, libérense, saquen el actor o la actriz que tienen dentro y fluyan. Porque yo no sé de penal, así que tampoco los podría jugar. Ni siquiera siendo jueza los puedo jugar. Así que jueguen con los hombres. Vos asumí el rol y dale para adelante. Cualquier cosa te revoca la cámara. ¿Conoce usted las implicaciones del falso testimonio? Sí. Levante la mano a la derecha y promete decir la verdad. Prometo. Sí, prometo. Pueden comenzar. ¿Podría presentarse quién es y cuál es su relación con la víctima? Bueno, buenos días. Yo soy Florencia Sánchez. Soy amiga de Nacho desde la secundaria, hermanos del alma. El día de los hechos, ¿dónde se encontraba y con quién estaba? Ese día yo estaba en la casa de Melina porque era su cumpleaños y como tampoco nos invitaron al asado, bueno, decidimos festejarlo ahí, en su casa. ¿Podría decirnos qué es lo que presenció ese día? ¿Qué es lo que escuchó y vio? Sí. Ese día, cuando estaba yendo para mi casa, que había terminado el cumple, y estaba caminando en la cuadra, veo como los chicos intentan frenar a Pedro, que estaba medio loco, medio sacado, y tenía en la cara sangre. Lo que veo que tiene en la mano es como un palo, pareciera. Y entonces, en eso, vi que se estaba peleando con Nacho y otros más. Los chicos se empiezan a amontonar, se empiezan a pelear, y bueno, ahí ya no pude ver mucho. Lo que sí vi fue cuando ya Nacho ya estaba en el piso, tirado inconsciente. Cuando me acerco,
Pedro se fue, se estaba yendo gritando y los chicos lo estaban persiguiendo a él. Y bueno, no, y ahí lo vi que no reaccionaba y justo apareció el vecino, apareció con el auto, lo subimos y lo llevamos al hospital. ¿Algo más que quieras agregar? Que los chicos lo estaban pegando a Pedro porque Pedro estaba tirando muchos palazos. Entonces la manera de calmarlo era intentando que no lo haga y que por eso le pegaron. Porque estaba medio sacado y era para calmar la situación. Muchas gracias. Ya no hay más preguntas. ¿Defensoría desea hacerle alguna pregunta? Sí, yo quiero poner en duda la acusación de Pedro, ya que hay rastros de sangre en el bate y hay rastros de sangre también de Nacho. Entonces, ¿por qué el único acusado va a ser él cuando hay sangre suya y no hay de Sebastián, que se lo suelen ver con el bate, que ya va a declarar nuestro testigo? ¿Por qué el que Pedro esté con el bate no sea un forcejeo de ambos para que a él no le peguen? ¿Quién afirma que Pedro no estaba sacando el bate para que a él lo lastimen? Si también hay sangre de él y de Sebastián no. Objeción. Justifique. Le recuerdo que el acusado es Pedro Santorini. ¿Podría hablar de la relación de Nacho con Pedro, ya que usted afirma ser cercana a Nacho? Objeción. Eso mi testigo ya lo contestó. No al lugar. La relación que tenían Nacho y Pedro, o sea, no tenían, solamente se conocían en la misma secundaria. Nacho era amigo de Sebastián nada más. Y bueno, y Pedro era un compañero más. ¿Por qué usted no tenía una relación con Sebastián? O sea, yo era más amiga de Nacho que de Sebas porque sentía que Sebastián en parte era medio soberbio, pero bueno, era medio jodido como muchos. Entonces no me llevaba, no me gustaba su personalidad de él. Me llevaba más con Nacho. ¿Puede describirnos cómo vio a Pedro esa noche? Objeción. Justifique. Mi testigo ya respondió esa pregunta. Al lugar. Usted declaró que no vio bien qué tenía Pedro en la mano. ¿Podría afirmar? Objeción. Justifique. La pregunta es redundante. Termine la pregunta. Pero usted no confirmó qué tenía en la mano. Dice que no vio bien. Yo dije que sí. Al lugar. Yo dije que sí vi que Pedro tenía algo en la mano, que tenía algo parecido a un palo. Lo que dije que no vi fue cuando le pegaron o cómo pasó la situación. Solamente lo vi tirado en el piso. Pero no confirma que fue un palo. ¿Ahora lo confirma? Palo sí. Voy a leer lo que declaró. No vi bien qué tenía, pero parecía un palo. Yo estaba a media cuadra, por lo que tampoco puedo asegurarlo. Usted no lo asegura y ahora lo está declarando, lo está confirmando. No al lugar. Disculpe, pero recién le dijimos si lo podía afirmar y dijo que lo afirma. No hay más preguntas. Puede volver a su lugar.
Señor fiscal, que pase su siguiente testigo. Hola, buenos días. ¿Conoce usted las implicaciones del falso testimonio? Sí. Levante la mano derecha y promete decir la verdad. Sí, sí, prometo. Dale. Pueden comenzar. Me llamo Amílcar Díaz. Yo era amigo de Ignacio. Lamentablemente él está inconsciente en el hospital, dado a que Pedro ese día lo dejó inconsciente. Ese día, más o menos a las 9, hicimos un asado con los chicos y llega un tiempo, no, perdón, pasa cierto tiempo, más o menos como 1:30, llega Pedro, nosotros le decimos el oso, llega de una forma, primero preguntó si lo dejábamos pasar, le dijimos que obviamente no, porque no estaba invitado, porque era unas juntadas nada más entre grupos de amigos cercanos nada más, y él no estaba invitado. Entonces, cuando le decimos eso a Pedro, Pedro se pone medio denso, medio molesto, muy enojado. Entonces, tratamos de decirle que se vaya, que la corte, que se puso muy nervioso Pedro. En un momento se puso a forcejear la puerta y yo de los nervios que tenía en ese momento, yo justo estaba tomando una cerveza y de los impulsos que me dieron, del miedo que tenía, porque el oso, Pedro, es un hombre grande, bastante fuerte, y la verdad que yo estaba nervioso porque yo no sé pelear. Entonces yo de los nervios agarro la cerveza que yo tenía, la revoleo del otro lado para que de alguna manera él se asuste y se vaya y nos deje tranquilos. No pretendía, aclaro que no pretendía lastimar a Pedro. Nada más. Mi pregunta es, al momento adormecido Pedro, cuando usted se levantó, yo cuando intentamos calmarlo con los chicos, cuando intentó entrar y lo sacamos, Pedro empieza a revolear golpes para todos lados. Entonces en una me pega a mí en el estómago y yo me desvanezco un cierto tiempo. Bueno, cuando yo me levanto, vuelvo a recuperar, como decirlo, el aire, en cierto sentido, yo veo a Pedro a lo lejos, corriendo siendo perseguido por Sebastián. Entonces, cuando yo voy a seguirlo también, llego a ver algo que tiene en la mano, pero no puedo decir que sea un palo o no. No más preguntas. ¿Defensoría desea hacerle alguna pregunta? Sí. Desde afuera, ¿cómo veías la relación entre Nacho y Sebastián? La relación que tiene Nacho y Sebastián era bastante buena. Eran muy amigos los dos. ¿Cómo es Sebastián con usted y con sus amigos, con el resto del grupo? Justifique. No tiene importancia en el caso.
Al lugar. Conteste la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedes reformar la pregunta? ¿Cómo es Sebastián con usted y con el resto del grupo de amigos? Sebastián es bastante amable, un buen tipo. No, realmente no es un chico malo. Al usted revolear la botella, ¿podría afirmar haber lastimado a Pedro? Objeción. Justifique. Ya respondí a esa pregunta. Al lugar. declaró. Conteste la pregunta. Yo realmente no sabía que le había pegado a Pedro. Así que no sabía. Si no estaba seguro que lo habías golpeado, ¿por qué declaraste que nunca quisiste lastimarlo? Yo ya había dicho que no pretendía lastimar claramente a Pedro. Pero acá dice que fue con intenciones para que él se vaya. Entonces, ¿es con intenciones o no? ¿Supiste que lo lastimaste o no? Objeción. Justifique. Mi testigo ya habló de eso. No al lugar. Conteste. Conteste, por favor. ¿Puede reformar la pregunta? Usted aclara y dice que no sabía si lo lastimó, pero en su declaración afirma que no quería lastimarlo. Y acá también dice que lo revolvió con intención de que se vaya. Entonces, ¿fue con intenciones o no? Porque yo creo que está yendo en contra su declaración a lo que está escrito en su... Yo lo que estoy declarando es que yo no tenía intención de lastimarlo. Yo arrojé la cerveza para que se vaya o para que se asuste, pero realmente no sabía dónde estaba Pedro. Así que no. Muchas gracias. Puede volver a su lugar. Sí, sí, señor fiscal, que pase su siguiente testigo. Llamo al testigo Sebastián Ramírez. ¿Están pasando bien? Están ahí nerviosos. ¿Por qué están nerviosos? Pero Hola, hola. Hola. Tendríamos que haber hecho un juego primero de expresión corporal para relajar un poco de calidad. Están jugando. Esto es un juego, es una teatralización. Entonces, disfruten lo que están haciendo. Imagínense, y si tienen que volver a repreguntan. Y ella dirá si la pregunta es conducente o no. Pero larguen. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que acusar y ustedes tienen que defender. Entonces esto es una guerra, es una contienda. Entonces gana quien tiene los argumentos más fuertes. Porque ustedes tienen que convencerlos a ellos. ¿Entienden? Entonces, el punto es, primero, no solamente se mira el testigo, ustedes también tienen que ver de qué manera inciden con sus palabras a ellos que van a tener la decisión. No le hagas. Si le haces así, ¿qué? Vamos, relaja. Bueno, Sebastián, cuéntenos, ¿qué relación tiene con la víctima? Todavía no hizo juramento. Bueno, levanta la mano y decís Sí, prometo. Bueno, Sebastián, cuéntenos, ¿qué relación tiene con la víctima? Nacho es mi mejor amigo de la secundaria, fue como mi hermano toda la secundaria. ¿Y con el acusado? Es un compañero más de la secundaria.
¿Podrías contarnos qué pasó el día en el que Ignacio quedó inconsciente? Sí, estábamos en un asado entre amigos, entre todos nosotros, y de la nada vemos a Pedro. De la nada vemos a Pedro en la puerta queriendo que lo invitemos, ¿no? Como que quería entrar y él no estaba invitado porque no es nuestro amigo. Entonces, usted está afirmando que el acusado, Pedro Santorini, quiso entrar en su propiedad privada. Sí, justamente eso. ¿En algún momento quisiste defenderte del ataque de Pedro? Forcejeando con el bate suyo que tenía. ¿Por qué pensás que Pedro actuó así? Siempre tuvo actitudes raras en la secundaria, actitudes violentas. En el momento que ves que Nacho cae al suelo, ¿qué hacen? Y salimos a correr a Pedro y él se metió en la casa de su mamá. No hay más preguntas. ¿Defensoría desea hacerle alguna pregunta? Sí, ¿por qué se dice que primero lo atacó Pedro? ¿Por qué la fiscalía está afirmando que Pedro lo atacó primero y que Sebastián se defendió? No, ella, sí, porque ella dijo que él lo atacó. ¿Pedro te atacó primero? Sí, ¿De qué manera? con su bate. Pero Cuando yo estaba defendiendo a Nacho. Hay testigos que afirman que te ven a vos salir con el bate de tu casa. ¿Es verdad? Objeción. ¿Lo puedes confirmar? Justifique. Le recuerdo, Sebastián, testigo, el acusado es Pedro Santorini, entonces a mi testigo no lo pueden acusar. No da lugar, conteste la pregunta. No. ¿Puede reformar la pregunta? Si salió de la casa, ¿no? Hay testigos que afirman que usted salió de su casa con el bate. ¿Lo puede confirmar? Yo no salí con ningún bate. ¿Y por qué entonces están tus huellas en el bate? Por un forcejeo con Pedro. Con el bate para defenderme. ¿Llegó a pegarte con el bate? No. Pero defendí a Nacho, a mi amigo. Hay testigos que dicen que vos primero estabas con el bate peleando con Nacho, porque no querías sacarlo de tu casa a Pedro. ¿Puede reformar la pregunta? Testigos confirman que usted estaba peleando con Nacho por no querer sacar a Pedro de su casa y usted teniendo un bate. ¿Cómo afirma eso? Yo nunca me peleé con Nacho. ¿Cómo es tu relación con tu grupo de amigos? Buena, somos todos amigos, somos amigos entre todos. ¿Puedes afirmar el momento en el que Pedro le pega a Nacho? ¿Puede reformar la pregunta? ¿Puedes afirmar el momento en el que ves que Pedro le pega a Nacho? Justifique. No da lugar, conteste la pregunta. Vi que el oso, o sea, Pedro tenía un bate y le pegó a Nacho y cayó desplomado al piso. Entonces lo afirma. Lo afirmo. Pero en la declaración usted afirma no estar en el lugar y ver de lejos a Nacho caer. No afirma ver el momento del golpe, afirma que usted estaba adentro mientras todo su grupo de amigos estaba afuera con Nacho y con Pedro. Justifique. Mi testigo en su declaración dice que le pegó a Nacho
al piso. Al lugar, reformule la pregunta. Él confirma no ver bien y escuchar los gritos desde adentro y por eso sale a ver qué pasaba. Pedí precisiones acerca de lo que dijo realmente para poder contrastarlo con los hechos que hizo en su declaración anterior. Quiero recordar que el testigo está bajo juramento y quiero ver si por favor afirma haber visto el momento exacto en el que Pedro golpea a Nacho. Vi el momento exacto y lo dice en la declaración. No es que en la declaración dijo que no. Ahí que le pegó con esa, eso la fue el que lo bajó al piso. Sí, acá ya me lo marcó. Cuando Pedro llega a su casa, según ustedes, molestarlos, ¿lo ve con algo en la mano? Objeción. Es muy redundante la pregunta. Justifique. No al lugar, conteste la pregunta. No, no lo veo llegar con nada. Entonces quiero entrar en la duda de que si Pedro llega a su casa sin nada en la mano, ¿en qué momento va a tener un bate? Y entonces yo creo que ahí se podría afirmar la declaración de que dicen que primero lo vieron a usted con el bate, que usted sale de su propia casa con el bate. Tipo 2 de la mañana Pedro no lo vi más y ahí pudo haber ido a buscar algo. Cuando vuelve, ¿usted lo ve con el bate? Justifique. No al lugar, reformule la pregunta. Y cuando lo veo llegar de vuelta, lo veo con un palo. Cuando usted dice que después, acerca de las 2 de la mañana, no lo vuelve a ver a Pedro, y después cuando ¿lo ve llegar con el bate? Sí, lo veo llegar con un bate. ¿Usted dice eso en su declaración, que ve llegar a Pedro con un bate? Dice eso en la declaración. No más preguntas, muchas gracias. Puede volver a su lugar. Sí. Damos por finalizado el interrogatorio por parte del fiscal para comenzar con el de la Defensoría. Sí. Sí, que pase el testigo, pues. Señor defensor, que pase su primer testigo. Llamo a mi primer testigo, Adrián Valle.
¿Conoce usted las implicaciones del falso testimonio? Sí, conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Pueden comenzar. ¿Conoce usted a Sebastián? Sí, es mi vecino. ¿Estuvo en su casa esa noche? Sí. ¿Suele escuchar conflictos de su casa? En la casa de Sebastián, seguidamente varias noches se juntan y hacen quilombo, ruido. Ya llegan hace unas pocas veces más y ya lo denuncio. Esa noche, ¿escuchó golpes o gritos? Sí, los escuché. ¿Y podría contarnos de qué eran esos golpes? Primeramente escuché ruidos, golpes al portón y luego un rato más vidrios rotos y varios gritos. Y al escuchar eso, ¿qué hizo? De todo el ruido que había, salí a la puerta de mi casa y observé desde ahí. ¿En ningún momento salió de su casa? Sí, salí a la puerta de mi casa. ¿Y vio algo raro? Vi un grupo de pibes que estaban persiguiendo a otro y también en el grupo de pibes estaba Sebastián. ¿Y afirma haber algún objeto parecido a algún palo? No vi ningún palo. No hay más preguntas. Muchas gracias. Fiscalía, ¿tiene preguntas para realizar al testigo? Adelante. No vi nada. Testigo puede volver a su lugar. Señor defensor, que pase su siguiente testigo. ¿Y el nombre? Llamo al testigo Gerardo Chimarra. Tiene que enfatizar mucho más la condición de víctima del trato dispensado por el resto de los compañeros de colegio. ¿Sí? O sea, tienen que, al testigo anterior le tendrían que preguntar y repreguntar por efectivamente si fue sistemáticamente maltratado, si fue víctima de bullying, de acoso sistemático, ¿sí? Porque lo que tienen que demostrar en última instancia es que no es un violento, sino que es una víctima. Una víctima de acoso sistemático por parte de sus compañeros que actuaron como si fuese una riña, ¿no? O sea, un grupo que ataca a una sola persona y que en ese revoleo quien es víctima en realidad no lo es tanto y el victimario es más víctima que victimario. Bueno. Pero tienen que defenderlo, ¿sí? Me parece que desaprovecharon, yo no soy penalista, pero es una cuestión distinta. Desaprovecharon al testigo que se acaba de ir. Señor testigo, ¿conoce usted las implicaciones de falso testimonio? Sí, conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Prometo. Pueden comenzar. ¿Qué tipo de relación compartías con Nacho y Sebastián? Era compañero del colegio. Convivía con ellos más que nada para no quedar más fuera del grupo. Porque si no estabas con ellos, quedabas realmente afuera del grupo. ¿Puede confirmar que estaba en el lugar del hecho? Puedo confirmar que estaba en el lugar del hecho.
¿Qué poder ejercía Sebastián sobre el grupo? Sebastián era aquel que daba todas las órdenes y nada, más que nada se las daba más a Nacho, que era como ¿cómo era? Era el que básicamente seguía todas sus órdenes. Todo lo que Sebastián le decía, él lo hacía. No, eso. ¿Asegura que el que comenzó todo fue Sebastián y sus amigos? Puedo asegurar. ¿Podría relatarme lo que sucedió? Pedro llegó tranquilamente a pedir entrar y recibió un botellazo del portón. Después, Pedro pidió que se calmen y se quedó esperando para ver si lo dejaban entrar. Después se fue y volvió como más bardero y empezó a patear la puerta. Pero es todo lo que hizo. Después de eso, Sebastián estaba en su bola y le dijo a Nacho que vaya y lo eche. Ahí fue cuando Nacho salió y se empezaron a agarrar. Después se empezó a armar toda una bola, todos estaban encima de él y vi como... No, eso nomás. ¿Pudo ver que Nacho y Sebastián discutían? No pude ver eso, pero lo que sí vi fue como Sebastián le decía que vaya y le pega a Nacho. ¿Pudo observar la caída de Nacho? No pude observar la caída ni el momento del golpe, ya que estaban todos amontonados pegándole a Nacho. No, a Nacho no, a Pedro. También cabe aclarar que vi como Sebastián le repetía varias veces que le pega a Nacho, a Pedro. ¿Asegura haber visto a Sebastián con un bate en la mano? Sí, lo aseguro. Vi como Sebastián salía con un bate en la mano y le decía a Nacho que no aprendió nada de él y que era un tarado por no poder sacar al oso. ¿Ve a Pedro en algún momento con el bate en la mano? En ningún momento lo veo con el bate en la mano. Yo creo que a base de la declaración se puede tomar a Sebastián como una persona acosadora, ya que se ve cómo se insulta con Nacho y como a mi testigo aclara que si vos no sos parte y no sos como ellos, no sos parte del grupo. Se lo puede reconocer como una persona discriminadora y acosadora. A ver, espera, cuando ustedes están con un testigo, al testigo se le pregunta o se le repregunta, se pregunta, se le pide, se le reformula, se aclara. Todos los otros argumentos tenés que dejar para el alegato final. ¿Sí? Ahora simplemente le estás preguntando a él respecto de los hechos que se describen. Entonces, ahí sí le podés decir si estaba solo, si hubo otras personas que interfirieron, cuántas personas eran las que atacaban al imputado. O sea, tenés que recrear esa escena y fortalecer tu argumento de que tu defendido, ¿sí?, estaba en inferioridad de condiciones y que en esa inferioridad de condiciones difícil es que haya provocado la lesión de la gravedad a la víctima, ¿sí? Porque si eran 10, ponele, y él era 1, bueno, ¿cómo hizo ese 1 para provocar casi de muerte al otro? Entonces te tenés que recrear y tratar
para llevar el argumento en el caso de la defensa de que él no fue. O sea, ¿cuál es el extremo que vos tenés que probar? Que él no fue. ¿Sí? Y que por lo tanto pudo haber sido uno de ese grupo que en convivencia, por ser todos de la misma partida, terminan imputándole al más débil, cuando en realidad fue uno de los otros. Entonces vos tenés que desviar la atención digamos, de todo el jurado hacia alguien que no sea tu defendido. ¿Sí? Salvo que las pruebas son tremendamente contundentes, pero siempre tenés que tratar de, si vos sabés que efectivamente él agarró y le partió la cabeza con el bate, entonces tendrás que demostrar que hubo una situación de emoción violenta, provocada por qué, por la instigación, por el hostigamiento permanente que ejercían, y sobre todo porque era un grupo contra uno, o eventualmente aquellos que pudieron asistirlo o defenderlo no estaban en el lugar o llegaron después, o ya se habían retirado. Digamos, tienen que recrearse en la cabeza lo que van a decir, pero de acuerdo al rol. ¿Sí? Reitero, no soy penalista, pero es una cuestión de hecho y prueba. Vos a él, de acá lo tenés que sacar inocente. Y ustedes, culpables. Ese es el rol de cada uno. Y vos vas a tener que, ellos eventualmente te van a decir la cantidad de elementos que desequilibran esa balanza hacia la fiscalía o hacia la defensa. ¿Puede contarnos cómo era la relación de Sebastián hacia Pedro durante la secundaria? Durante la secundaria, Pedro siempre intentó ingresar en el grupo, pero nunca pudo porque siempre lo tuvieron en el punto. Siempre le ponían apodos como sucio, marica, oso, y no lo dejaban integrarse. ¿Podrías describirme a Sebastián? Sebastián era realmente alguien malo. Siempre que podía, lo trataba mal a Pedro. ¿No más preguntas? No más preguntas. ¿Fiscalía desea hacerle algunas preguntas? En una parte de la declaración dice que Pedro intentó entrar dándole golpes al portón. ¿Estaría segura de entrar forzadamente? Pedro en ningún momento hizo más que patear la puerta y no considero que haya sido algo realmente grave. Usted dice que usted estuvo en todo momento en la pelea. Sí. Usted dice que Sebastián fue con el bate y que Pedro nunca le pegó a nadie. ¿Cuál es la pregunta? Objeción. Justifique. No se entiende la pregunta. Si usted vio que Pedro le pegó a Nacho. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí vi, vi la pelea. Entre Sebastián y Nacho. Ah, no, entre Sebastián y Nacho no vi ninguna pelea. Disculpe, lo confundí. Es que me confundí con Pedro. Le digo que yo en un momento determinado también me confundo. Pero antes me dijeron que no.
Fiscalía, vuelve a hacerle la pregunta. Realmente lo que pasó fue que el que empezó todo fue Sebastián, cuando le dijo a Nacho que vaya y lo saca al oso. Ahí fue cuando Nacho fue y se empezó toda la pelea. ¿Usted considera que las acciones de Pedro fueron violentas? No. Según su punto de vista y la reacción que pudo ver entre las personas en este caso, diría que Pedro se llevaba bien con los amigos de Ignacio. No. Objeción. Justifique. Ya contestó esa pregunta. Al lugar, reformule la pregunta. ¿Puede decirnos la razón por la cual Pedro pudo haber ido a la fiesta sin invitación y volver a ir aun cuando le echaron? No. Puede volver a su lugar. Señor defensor, que pase su siguiente testigo. Llamo a Marta Rivera. ¿Conoce usted las implicaciones del falso testimonio? Sí, conozco. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Pueden comenzar. ¿Qué relación tiene con el acusado? Soy la madre del acusado. ¿Dónde estabas mientras ocurrió el hecho? Yo me encontraba en mi casa. ¿A qué hora llegó su hijo? A eso de las 2:45 de la madrugada. ¿Y en qué estado lo observó llegar? Vino muy nervioso. Estaba ensangrentado y muy asustado. ¿Lo viste en algún momento con un bate? No, ¿Y él practica algún deporte? tampoco. ¿Le comentó algo a usted sobre lo ocurrido? Sí. Me dijo que se habían burlado de él y que le habían pegado, que le habían golpeado. ¿Y cómo expresaba Pedro el abuso que sufría desde chico? Lo insultaban constantemente con palabras muy ofensivas sobre su físico, que eso le afectaba mucho psicológicamente. No más preguntas, muchas gracias. Fiscalía, ¿desea hacerle algunas preguntas? ¿Puede decirnos cómo se encontraba su hijo cuando llegó a su casa? Estaba ensangrentado. Tenía un corte en esta parte de la cara y venía muy nervioso de la calle. También agitado. Parece que había estado corriendo. ¿Lo vio con algo en la mano? No. Objeción. Justifique. Ya contestó el testigo. Al lugar, reformule la pregunta. Usted dice que nunca vio a Pedro con un bate. Sin embargo, en las pruebas policiales dice que el bate está en su ventana. ¿Cómo pudo llegar a ese? No tengo idea.
Fiscalía, ¿alguna otra pregunta? Usted dice que no sabe cómo llegó aquel palo en su casa, pero en el testimonio del policía dice que el palo estaba del lado de adentro y no creo que una ventana se pueda abrir de afuera. Entonces, ¿cómo podría afirmar Objeción. que no sabe? Justifique. El policía afirma que el bate se encontraba de afuera de la casa. Al lugar, reformule la pregunta. Usted en su declaración dice que estoy diciendo no quise lastimar a nadie. ¿Puede reafirmar eso? Más que nada me dijo que le habían pegado, que se estaban burlando de él. Claro, pero después dice, pero no hice nada, no quise pegar a nadie. Claro, él no tenía la intención de lastimar a nadie. Él no lastimó a nadie. No. Pero dice, no quise lastimar a nadie. O sea, que en un cierto sentido, no hay Objeción. Justifique. Está acosando al testigo. Al lugar, reformule la pregunta. ¿Qué pasó? Pero acá usted dice que Pedro, bueno, le cuenta que yo se las devolví y que no quise lastimar a nadie. ¿Puede reafirmar eso? Sí, él me dijo que no quería lastimar a nadie. No más preguntas. No más preguntas. ¿No más preguntas? Puede volver a su lugar. ¿El imputado desea hacer uso de su derecho a declarar? No. ¿Acá seguro? Haremos un receso para que los abogados preparen los alegatos finales. Señor fiscal, ya puede realizar su alegato final. Hola. Perfecto. Bueno, buenos días de nuevo, señora jueza, secretario y jurados. Hoy escucharon todas las pruebas que demuestran la culpabilidad de Pedro Santorini, entre las que están que la madre vio a todos con supuestos palos, aun cuando la policía declara que nadie tenía palos, que la madre no podía afirmar cómo llegó el bate a su casa, pero el bate, como pueden ver, estaba en la casa y supuestamente nunca estuvo, no lo vio ni nada. También se puede afirmar que Florencia niega haber visto a una multitud con palos y afirma haber visto a Pedro con algo en la mano amenazándolo, cuando supuestamente el amigo de Pedro dice que solamente Sebastián tenía el palo. Después se podría decir que la madre no puede afirmar tampoco de que el bate no estuvo en la casa. Eso no lo puede afirmar. No sabía de dónde salió ni cómo llegó. Y independientemente también de cuál sea el veredicto, Ignacio se encuentra en coma y con graves daños severos y probablemente irreversibles. Muchas gracias. Y la Fiscalía encuentra culpable a Pedro Santorini y con una pena máxima de hasta 10 años. De 3 a 10 años. De 3 a 10 años. De 3 a 10 años.
Señor defensor, ya puede realizar su alegato final. Bueno, miembros del jurado, señora jueza, ha quedado demostrado a partir de los testigos y las pruebas que Pedro es acusado incorrectamente, ya que fue víctima. Fue detenido e interrogado sin tener defensoría ni orden judicial y fue hecho 1 hora y cuarto después de los hechos, encontrándose en estado de debilidad y con múltiples heridas. Se lo encontró infragante delito, o sea que no fue en el momento. No se lo encontró. Sin resistencia y y no secuestrándole elementos peligrosos. Cuando alguien suele ser culpable, su subconsciente puede como abstenerse a ser detenido y él se entregó sin problema. Eso puede ser porque no tenía ningún cargo encima. Se puede decir que fue víctima de una manada y no solo de un botellazo, porque tiene heridas en los brazos y cortes. Y en la cabeza. El tema del bate, ya que se aclara que fue puesto del lado de afuera, puede ser implantado, no tiene que ser sí o sí traído por él, ya que está del lado de afuera el bate. En ningún momento se dice que está del lado de adentro, es más, está aclarado que da a la calle. Entonces, a lo que nosotros queremos llegar y la Defensoría trató es que Sebastián Ramírez es culpable y el bate fue implantado en la casa. Y que la víctima siempre fue, además de Nacho, por su amigo, siempre fue Pedro. Eso es todo, gracias. ¿El acusado quiere hacer uso de su derecho a dirigir unas palabras al tribunal? Adelante. Bueno, buenos días, señora jueza y señor secretario. Lo único que puedo decir es que soy inocente. Yo nunca fui a pelearme, ni mucho menos quise que alguien quede así en coma. Yo fui con intención de querer ser amigo de ellos, o sea, integrarme al grupo, así como ellos son. O sea, yo nunca quise ser violento. No tengo mucho que decir. Me considero inocente. No muchas palabras. Ellos eran, en la secundaria ellos me trataban, yo sufría violencia, tanto verbal como física, y eso me perjudicó a mí. Sebastián y Nacho, en el día del asado, se burlaban de mí, se reían, me tiraron un botellazo, que eso hizo que me cortara, y sí. Y tengo otras también lesiones en el cuerpo, por la corrida que hubo. Yo me estaba escapando de ellos porque me estaban agrediendo. Y me defendía, por eso tiraba algunas piñas como para defenderme, porque eran un montón y me quería defender. Así que nada, yo me considero inocente. Muchas gracias. Soy inocente. Ahora les daré a los miembros del jurado las instrucciones finales. Son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado Pedro Santorini es culpable o no culpable del delito por el que se lo acusa. Les recuerdo que esa decisión tiene que estar basada en la prueba producida delante de ustedes, recordándoles que al imputado le asiste el principio de inocencia, por lo que ustedes podrán encontrar al señor Santorini culpable solo en el caso de que no tengan duda razonable alguna. Realizaremos un receso para que el jurado delibere. Todos y todas de pie, se retira el jurado.
inocente. Siga. Buenos días, Ministería, Fiscalía, señora jueza. Nosotros, jurado, encontramos al acusado no culpable del delito de lesiones gravísimas, artículo 91 del Código Penal. Así lo declaramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de agosto de 2024. Se da por finalizado el juicio. Bueno, el público también, lo encontró, fue par, fue culpable 5 y no culpable 5, o sea que alguien lo encontró culpable. Esta causa es una causa de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que nosotros no tenemos las transferencias, o sea, con lo cual nosotros no podríamos, como lo dijo la doctora al principio, nosotros al no tener todas las transferencias de los delitos que ocurren en nuestra jurisdicción, se tienen que ocupar los jueces nacionales, entre comillas. Le digo yo porque en realidad son tan jueces como ella que no tienen ninguna diferencia, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, territorialmente tampoco, y de conocimiento menos. Así que, bueno, pero en esta causa salió no culpable también en la provincia. Así que faltaban pruebas, ustedes se dieron cuenta que faltaban elementos, y la duda en ese punto el derecho es así, ¿no? Muy contundente. Ahora este es el espacio que nosotros hacemos para que ellos puedan decir alguna cosa, qué es lo que les pasó con la causa, a ustedes, a la Fiscalía, a la Defensa, ¿no? Es el momento en que pueden decir un poco, poner en palabras esto que les había pasado, ¿no? Esto que encontraron en la causa. Cuando se tuvieron que enfrentar, decir, bueno, tengo que preguntar esto, tengo que decir tal cosa, ¿qué fue lo que les pasó? Son difíciles las preguntas. A ver, cuando ustedes ven una película, o cuando de pronto yo les puedo hablar, ustedes tienen que pensar que en una carrera uno va incorporando el lenguaje, ¿sí? Entonces aquello que parece espontáneo, cuando uno lo ve, sobre todo cinematográficamente, primero que está totalmente guionado y aprendido de memoria. Pero, o en mi caso, el tema es durante el transcurrir de la carrera, vos vas incorporando los códigos, no los códigos escritos, sino los códigos del lenguaje, de la organización, de cómo referirse al otro, cómo mirar, el lenguaje gestual, ¿sí? Hay una cuestión fundamental, no miraban hacia ellos, los tenían que convencer a ellos sobre todo. Es fundamental cómo ustedes se plantan, cómo ustedes miran al otro. Vos tenés una cuestión actoral muy fuerte, tenés una presencia muy fuerte, lo único no cruces las piernas. No ahí, cuando te parás. ¿Sí? Es como que te necesitas reafirmar. Entonces, es el único defecto, claro, pero es el único defecto que te podría haber marcado. El resto, la parte hay mucha personalidad, mucha. Entonces, eso hay que equivocar. Cuando no encuentran la palabra, automáticamente buscan otra. Porque ustedes tienen que pensar algo fundamental. El otro no sabe lo que ustedes van a decir. Ustedes saben que no están encontrando la palabra, el otro no. Entonces, rápidamente, buscan otra. ¿Sí? O vuelven a retomar. Les digo en esto, como puede ser un examen oral en la universidad, ahora que, digamos, aquellos que decidan, o puedan, ¿no? A veces uno decide, pero la vida no te deja por el momento. Entonces, aquellos que tengan que dar, por ejemplo, exámenes orales, piensen siempre que el interlocutor no sabe lo que ustedes van a decir. Por lo tanto, no se den por vencidos antes de terminar la frase. La reconducen, buscan la palabra, la inventan, otra, argumentan. ¿Sí? Porque el otro solo les está escuchando. Entonces, no condicionan ni el lenguaje ni tampoco la posición. ¿Sí? Hay cosas gestuales. Por ejemplo, no se tapa la boca cuando se habla. Están ocultando parte de lo que van a decir. Como se lo
los jugadores de fútbol, ¿no? Claro, pero eso es como para que no vean los labios y quede en la cámara. Pero, por ejemplo, no se tocan los ojos. Todo eso, en una audiencia, por ejemplo, o en un examen, se toma en cuenta. En una entrevista laboral. ¿Sí? Esto. No. Esto no. Apuntar las manos tampoco. Ponerlas debajo de la mano tampoco. Se pone así. Sí. Sobre todo porque si están nerviosos, no tiemblan. Si se sujetan a una mano con la otra, no va a pasar. ¿Sí? La falta de leche. Hay un montón de cuestiones posturales que le van a indicar a ustedes, sea el rol que ocupen, que están firmes. Eso les va a llevar, les diría, la atención más a lo visual que a lo que viene. ¿Sí? Entonces, por eso hoy está en boga esos primeros 5 segundos de impacto de un político. ¿Por qué? Porque si yo te digo, ¡eh! Así en los primeros 5 minutos te capté la atención, después si dijiste 50 pavadas detrás, es como que te quedaste pensando, ¿qué tiene puesto? Mirá qué carajo, la primera frase y el resto es un luz. Entonces, en esto creo que se deben que después hoy lo piensan como una actividad de la escuela. Yo les diría, no lo piensen como una actividad de la escuela. Piénsenlo como una actividad que los prepara para un montón de otros aspectos de la vida. Y también, sobre el cierre, la importancia de escuchar al otro, de ver mucho más allá de las palabras. ¿Sí? Porque eso también a ustedes les va a condicionar lo que decidan. ¿Sí? Porque el profesor aquí estaría de determinada manera, pero luego la defensa de otra. Entonces, fíjense, como también esto puede condicionar las decisiones que vayan a adoptar en el futuro. Entonces, de este simulacro se pueden llevar muchas herramientas. Que va más allá del acercamiento primigenio de la justicia con los ciudadanos, o con los habitantes, con los ciudadanos solamente, con los habitantes, con todos los que transiten por la ciudad de Buenos Aires. Nuestra primera misión es esa, generar un puente entre ustedes y nosotros, acercar a la justicia. Es nuestra responsabilidad revertir la imagen que hay en la mayoría de la población acerca de lo negativo de la justicia, cuando el 90% de las cosas que se hacen en la justicia son positivas pero no son noticias. Entonces, creo que este esfuerzo que hace todo este grupo comandado por ella, pero que es un grupo de trabajo acercando y teniendo puentes con la sociedad, también es para que ustedes repliquen en sus casas, en su escuela y en el barrio, también una mirada diferente de la justicia, pero que lleven algo como personas. Mi intención hoy es acompañarlos, de disfrutar plenamente, porque aparte me llevo toda la energía que da la juventud, que uno la va perdiendo, Alicia, ¿viste? No, totalmente. ¿Por qué te crees que hago esto? Sí, está muy bueno, porque es muy energizante, pero a su vez yo me llevo la esperanza de que el futuro está en sus manos. Nuestras generaciones no pudieron hacer grandes cosas. Retrocedimos más de lo que avanzamos, lamentablemente. Pero creo que ustedes tienen la oportunidad, sobre todo, de tomar todo lo que tengan en sus manos. Y les pido, por favor, lean. No miren solamente lo que reproducen otros. Lean. Lean. Pregunten. Cuestionense. Debatan entre ustedes. Porque si ustedes piensan por sí solos, va a ser más difícil que los condicionen. No importa, vamos a ver en la oscuridad. Ese sería mi consejo, y es que me permiten darles un consejo. Tengo un hijo un poco más grande que ustedes. No es fácil encontrar la vocación en una sociedad que tenga pocas herramientas, pero persistan y luchan en el camino que van a poder. Seguramente. Sí, seguro. Yo lo hice. Entonces, no importa las veces que tropiezan. Se sacuden el polvo, ¿sí? Y vuelven a arrancar. Y en eso va a radicar el éxito en la vida. Pero sobre todo ser buenas personas, honestas, y si hacen lo correcto, nunca se van a equivocar.
Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario de lo que les pasó? Vuelvo a la pregunta en cuanto al jurado. Incluso el jurado tuvo un acuerdo, fue por unanimidad, como dice la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ser por unanimidad, y ellos llegaron a ese veredicto de esta forma. Así que, ¿quieren comentar algo ustedes de cómo fue la discusión, de lo que les pasó? Por ahí, a ellos que prepararon tanto la defensa como la fiscalía, les puede servir qué es lo que les pasó a ustedes desde el punto de vista de la escucha, ¿no? Que tuvieron que evaluar las pruebas con las que la fiscalía y la defensa llenaron este juicio. Decime lo que te pasó cuando escuchabas. ¿Cómo? Que fueron muy incoherentes en lo que dijeron. No quedó totalmente claro a lo que querían llegar, porque cuando decían algo en el testimonio después se contradecían, básicamente. Claro. De ambas partes. Pero bueno. Y pero igual. ¿Vos querés decir algo más? Buen día. Principalmente, para mí faltaron hacer dos cosas muy importantes. Primero, quién era el dueño del bate y cómo terminó ese bate afuera de la casa de Pedro, abajo de la ventana del lado exterior de la calle. Por eso, o sea, porque por lo que vi, hay huellas dactilares de 3 personas, de Pedro, de Nacho, y también escuché de Sebastián. Por eso, sí. También. Y también hay sangre de Pedro y de Nacho, pero de Sebastián no. Por eso no genera dudas. También faltó aprovechar también a los testigos, me parece, de parte de la Fiscalía, y todavía tenía dudas, así que para mí he ganado la posición de inocencia, nada más. Bueno, piense que siempre en caso de duda hay que estar en favor de ¿sí? el derecho de defensa, el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces siempre en caso, es lo que se llama, tratamos de maneras de Brasilia, ya la utilización de los latinazgos hay que desecharlas porque se considera que hay que hablar en un lenguaje accesible para todas las personas, para todos los oficiales, y no solamente para los técnicos, los abogados. Pero era el famoso principio de dubio pro reo, ¿sí? Así como en el derecho laboral, en caso de duda hay que estar en favor del trabajador. ¿Por qué? Porque se considera que son las personas más débiles. Entonces, lo que se trata es de proteger fundamentalmente al débil de la contienda. Así que en ese caso, si en caso de duda, no pueden llegar a la condena. El punto del bate de béisbol, por ejemplo, la defensa justamente lo que dijo es que lo plantaron. Estaba, se supone, fuera de la casa, porque si hubiese estado dentro, el personal policial en el momento que ingresó en las dos moradas del padre y de la madre, tendrían que haber incautado el bate de béisbol ensangrentado. Independientemente si después la colección de esa prueba iba o no a ser cuestionada por la defensa, porque al momento del allanamiento no estaba ordenado judicialmente y la víctima no contaba con defensor. Entonces, más allá de todas estas características, lo cierto es que, bueno, parte del juego era jugar con eso, ¿no? Pero bueno, tal vez de acá se llevan la intención de ver alguna película o alguna serie de todas las que hay en las plataformas. ¿Alguno que vaya a estudiar Derecho? Bueno, pero ya me dijeron que no, ya me frustraron. No, nadie quiere estudiar Derecho. Igual yo les quiero decir, yo tengo un hijo que digamos, el padre de mi hijo y yo, los dos obviamente somos abogados y él estudia cine. Sí, pero lo que les quiero decir es elijan la carrera que los haga feliz y háganlo con pasión. Y si lo hacen con pasión, tienen la vida ganada. Sí, totalmente.
porque la satisfacción de trabajar de aquello de lo que uno le gusta es maravilloso. Así que bueno, no sé, yo les pedí que compraran chipa y compraron. Acá las jueces. Un aplauso, ¿no? La rectora, Romina, ¿ustedes quieren decir algo como autoridades del colegio? ¿No quieren decir nada? Gracias, porque la verdad que para nosotros, con Sandra, yo soy Romina, la profe de los estudiantes, de la profesora de Derecho, Sandra, que es la directora, siempre apostamos a este tipo de experiencias, de prácticas. Con Alicia nos conocemos hace muchos años, desde los primeros simulacros, así que tratando siempre de que todos mis estudiantes, yo es algo que ustedes compartían, disfruto día a día de lo que hago, enseñar es lo que me apasiona y trato de transmitírselos a ellos, a ellas. Y siempre les insisto mucho en estas experiencias que para poder aprender lo mejor que hay es poder, cuando uno intenta darle las herramientas de cuáles son las funciones del Poder Judicial, el rol que tenemos, bueno, desde la ciudadanía activa, participando, informándose, tomando conciencia de los roles, jugando, que también eso es a veces lo que más nos cuesta, porque para el aprendizaje parece que el juego a veces es más difícil, pero bueno, nada, agradecer porque este espacio para nosotros, y bueno, también hace unos años estamos con Sandra proponiendo esta experiencia para lo que tiene que ver también las prácticas profesionalizantes o las llamadas a CAP, de acercamiento al conocimiento. Claro, bueno, digo que todo esto que acabamos de escuchar de la doctora, es un montón para ellos de poder entender un poco ese acercamiento a al futuro, ¿no? A sus prácticas, a elegir una carrera, un trabajo, una vocación, así que nada, eso. Súper agradecida. Sí, quisiera felicitar en primer lugar a todos los estudiantes y las estudiantes que participaron, que se animaron a participar en este juego de roles. Porque algunos están tristes, me decían acá la defensa, porque le contamos que el resto de sus compañeros están en Bariloche y ellos son los que se quedaron. Sí. Entonces ahí me decían, estamos un poco tristes que nuestros compañeros están en Bariloche, pero bueno, la están pasando bien acá. Los últimos serán los que... Sí. Exacto. Tuvieron el privilegio ellos de participar. De venir hoy acá. Sí. Y bueno, esto también de agradecer al programa de la Justicia y la Escuela, la oportunidad que nos dan de participar y como todos los años siempre acercándose en las capacitaciones, los profesionales que forman parte del grupo de trabajo, con mucha cordialidad y profesionalismo, así que más que agradecidos. Y también, bueno, hoy especialmente contando con la presencia de la jueza, fue muy especial. Esto no, otros años no fue realmente con su testimonio sobre la vocación, la elección de la carrera y los aportes, los argumentos que les fue dando, estas orientaciones, fue absolutamente enriquecedora para la experiencia de aprendizaje de los chicos. Así que muchísimas gracias. Gracias.